Los fondos con 5 estrellas en Morningstar se han convertido en la liga para los productos de fondos en concreto y en un método para medir esa calidad y rentabilidad de estos productos de inversión. Hoy le preguntamos a Morningstar cuál es el termómetro, el barómetro que utiliza para asignar estas ansiadas estrellas para los fondos de inversión. Lo vamos a hacer, cómo no, con Fernando Luque, editor senior de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Selena. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Yo creo que por la consistencia. Al final queremos saber qué es lo que mide Morningstar para otorgar estas estrellas, que en el caso de lo mejor pues son esas 5, que es la máxima puntuación. Medimos rentabilidad, aspectos del fondo. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en el estudio de Morningstar para otorgar esas 5 estrellas? Sí, si tuviera que hacer un pequeño resumen de las características del rating de estrellas Morningstar, pues diría primero que es un rating puramente cuantitativo, es decir, lo que miramos para otorgar las estrellas es rentabilidad y riesgo pasado. Y lo que hacemos es comparar la rentabilidad y el riesgo pasado de cada uno de los fondos del universo europeo con todos los otros fondos de la misma categoría. Es decir, es un rating dentro de una misma categoría Morningstar. Y luego otra característica es que es un rating europeo, es decir, un fondo de una gestora internacional que distribuye sus fondos en España, pues ese fondo va a tener el mismo rating en España que en Italia, o que en Francia o en cualquier país donde se comercializa. También hay que indicar que no todas las categorías reciben un rating Morningstar. Hay categorías, por ejemplo, estoy pensando en los fondos monetarios, también los fondos, por ejemplo, que tienen la divisa cubierta y que los reagrupamos en una especie de cajón desastre que llamamos en la parte de renta variable otros, y en la parte de renta fija otros, pues ahí tampoco le otorgamos estrellas a este tipo de fondo, porque es muy difícil compararlo entre ellos. Los monetarios no le damos estrella porque ahí lo que pretendemos también midiendo las estrellas es de alguna forma valorar retrospectivamente pues la calidad de la gestión del fondo, y en los monetarios sabemos perfectamente que lo que determina la rentabilidad no es tanto la calidad de la gestión como los costes. Ujú. Entonces, yo creo que eso son las tres grandes características, el hecho de que es puramente cuantitativo, es decir, cada final de mes le damos a la tecla y ahí se calcula automáticamente el rating de todos los fondos que tienen al menos 3 años de antigüedad, porque eso es importante. Fondos recientes no van a obtener rating porque no tienen 3 años de antigüedad, y además tienen que mantener esa antigüedad dentro de la misma categoría. No me vale que un fondo después de un año salte de una categoría a otra, ahí pues ponemos el contador a cero. O sea que Ujú. el fondo tiene que tener como mínimo 3 años de antigüedad y 3 años de consistencia dentro de la categoría analizada. Muy importante, Fernando, señalas que se tiene en cuenta esa parte cuantitativa de, pues, rentabilidades pasadas también. Es la pregunta, ¿no?, que se hace muchas veces, ¿rentabilidades pasadas garantizan rentabilidades futuras? ¿A qué me refiero? ¿Un fondo que obtenga esas 5 estrellas en Morningstar necesariamente va a comportarse luego a posterior mejor que un fondo que no las haya obtenido? A ver, en teoría debería decir que no, porque rentabilidades futuras pues no dependen de las rentabilidades pasadas. Lo que pasa es que cuando analizamos un poco la trayectoria de los fondos en función de su rating Morningstar, lo que vemos es que rating que puntúan mal, fondos que puntúan mal en el rating, fondos que tienen, por ejemplo, una sola estrella en el rating Morningstar, pues suelen hacerlo peor que la media de la categoría. Y fondos que pues destacan en cuanto al rating Morningstar, fondos que tienen 4 o 5 estrellas, pues en el futuro siguen, en términos generales, evidentemente, siguen haciéndolo pues mejor que la media del mercado. Y eso de alguna forma pues tiene su explicación, ¿no? Es decir, un fondo que ha sido, entre comillas, malo en el pasado, pues hay muchas posibilidades de que siga siendo malo en el futuro. A lo mejor se debe a que su comisión es muy alta, y hay que recordar aquí que pues, el peso de las comisiones pues, es muy importante para la rentabilidad futura. Es decir, un fondo que cobra un 2% frente a un fondo que cobra un 1%, pues ya parte con una desventaja importante.
Y luego también la calidad del gestor pues influye evidentemente en el rating Morningstar. Fondos buenos pues suelen seguir siendo buenos en el futuro. Ahora bien, como decía al principio, el que un fondo obtenga 5 estrellas no significa necesariamente que lo vaya a hacer mejor que el resto de la categoría pues en los próximos 6, en los próximos 12 o en los próximos 18 meses, ¿no? Hay muchos factores que van a intervenir pues en el resultado final. Pero vemos que hay una cierta correlación, es decir, que el rating, pues digamos, tiene su valor. Y eso es importante a la hora de seleccionar, porque yo creo que es un criterio de selección interesante. Yo siempre digo que si el rating Morningstar no existiera, pues lo inventaríamos. Y de hecho hay otras medidas como el ratio de Sharpe, que se utiliza también mucho en la industria de fondos, bueno, pues que es algo también similar al rating Morningstar. Yo diría que el rating Morningstar es superior al ratio de Sharpe. ¿Por qué? Porque el ratio de Sharpe lo que utiliza es la rentabilidad y la volatilidad. Pero el ratio de Sharpe no distingue entre la volatilidad buena y la volatilidad mala, es como el colesterol esto. Hay una volatilidad buena, que es la volatilidad al alza, y hay una volatilidad mala, que es la volatilidad a la baja. Pues bien, el rating Morningstar, que no utiliza estrictamente la volatilidad, sino que utiliza una métrica parecida a la volatilidad, pero que penaliza la volatilidad a la baja, que es lo que no queremos como inversores. Queremos volatilidad al alza, pero no volatilidad a la baja. Me parece muy interesante, además, esta distinción que acabas de realizar con volatilidad al alza y volatilidad a la baja, que yo creo que lo podemos tratar de manera más extendida en otro vídeo. Aprovecho también a todos los espectadores que nos ven, que nos siguen en este formato, pues que nos sugieran también sus temas. Y si tienen especial interés por conocer un poquito más del mundo de los fondos, pues que igualmente cualquier sugerencia es bienvenida y podemos tratarlo en otros vídeos a posterior, pero sobre todo nos interesa mucho también ese producto de casa, ¿no? Hay muchos fondos con sello, digamos, español que hayan conseguido ese ranking, ¿no? Esas 5 estrellas Morningstar. Bueno, hay un centenar de fondos españoles que consiguen pues, la máxima calificación, que son las 5 estrellas. Hay que recordar que para obtener 5 estrellas hay que estar en el 10% de los mejores fondos dentro de la categoría. Y si me preguntas en qué categoría pues, encontramos muchos fondos 5 estrellas españoles, pues obviamente en la categoría de renta variable España. ¿Por qué? Porque decía al principio que es un rating europeo, es decir, el fondo español va a competir con todos los otros fondos que se distribuyen en Europa y que pertenecen a la misma categoría. ¿Qué es lo que pasa con la renta variable española? Que ahí a nivel europeo la inmensa mayoría de fondos son españoles, con lo cual, teniendo en cuenta, y eso también es importante indicarlo, que el 10% de los fondos obtienen 5 estrellas, si tenemos un universo donde hay muchos fondos españoles, pues lo normal es que pues, también haya muchos fondos españoles que obtengan pues, 5 estrellas. Es más difícil, por ejemplo, ver fondos españoles obtener 5 estrellas dentro de categorías como renta variable americana o renta variable europea, pero bueno, los hay, ¿eh? No hay muchos, pero hay algún fondo que sí que puede pues puntualmente obtener esas 5 estrellas, pero a nivel de renta variable lo vamos a encontrar específicamente en la categoría de renta variable española. La renta variable que este año no está siendo la favorita, en este caso, de los fondos en España. Los datos de Inverco pues, nos dejan ver que cada vez la renta fija se impone más y los productos de renta variable pues, ven salidas mes tras mes. Bueno, estamos un poco en ese cambio de ciclo, ¿no? Ahora mismo siempre hablamos de que esas rentabilidades que nos puede ofrecer un producto también con un poquito más de riesgo, como sean fondos enfocados a la renta variable, a las acciones, pues no compensa, ¿no?, asumir esa volatilidad, mientras que la que estamos obteniendo en los plazos cortos de la curva de tipos, pues nos está dejando rentabilidades muy buenas en los mercados de renta fija. Ya tenemos balance de este último mes de junio. Fernando, ¿cuáles son en general las sensaciones, sectores, hacia dónde se están moviendo esas estrellas Morningstar? Sí, a ver, yo diría que a nivel de rentabilidad, pues evidentemente la renta variable pues, es digamos, el gran vencedor de este primer semestre e incluso del mes de junio, porque junio también ha sido positivo para los fondos de renta variable. Es curioso lo que mencionaba de que los inversores españoles pues, no les gusta la renta variable.
Yo siempre digo que, bueno, hay que vigilar, pues, digamos, los flujos de fondos, porque estoy convencido de que cuando veamos los partícipes españoles pues apostar muy fuerte por la renta variable, pues a lo mejor es demasiado tarde, ¿no? Sabemos que los inversores suelen entrar tarde, suelen siempre entrar con el pie cambiado, ¿no? Bien en renta variable, bien en renta fija. Y en este, digamos, primer semestre hemos visto efectivamente salidas de dinero de los fondos de renta variable, también salidas de dinero de los fondos de renta, perdón, de los fondos mixtos y enormes entradas en fondos de renta fija y también en monetarios, ¿no? Entonces ahí parece que el inversor español va un poco con el pie cambiado respecto a las rentabilidades, pero ha ocurrido muchas veces en el pasado y yo creo que pues en el futuro, cuando veamos muchas entradas de dinero en renta variable por parte de los partícipes españoles, pues sería casi una señal de alarma. Será tarde en ese caso. Sí. Y por sectores, ¿hacia dónde se están moviendo? Como comentaba Fernando, estamos viendo pues que se otorgan esas estrellas ahora mismo precisamente coincidiendo con las sensaciones de los inversores, mejor del mercado, que está premiando tanto sectores como el tecnológico, bueno, con esas revalorizaciones, el Nasdaq que ha marcado su primer mejor semestre de prácticamente su serie histórica. O sea, es increíble las revalorizaciones que estamos viendo en alguno de ellos. Sí, ten en cuenta que el rating Morningstar es un rating relativo, es decir, da igual que la categoría se comporte bien o se comporte mal, siempre va a haber un 10% de fondos con la máxima calificación. Repito, independientemente de si la categoría obtiene pérdidas o pérdidas muy importantes, porque es un rating relativo. Lo que queremos medir es cómo se ha comportado el fondo frente a sus competidores, no tanto si el fondo lo ha hecho bien en términos absolutos, sino si lo ha hecho bien en términos relativos. Entonces siempre vamos a encontrar un 10% dentro de cada una de las categorías con un rating de 5 estrellas. Pero es verdad que lo que comentabas, el sector tecnológico pues ha sido el gran ganador dentro de la renta variable, ¿no? Basta mirar con la rentabilidad del Nasdaq para darse cuenta de que pues, ha sido el sector estrella en este primer semestre del año. Y bueno, vamos a ver si el segundo semestre se parece al primero. Yo tendría la impresión de que no, de que pues hemos obtenido ya rentabilidades francamente atractivas en estos primeros 6 meses. Bueno, y habrá que ver si esto se puede mantener de cara a los próximos 6 meses. Está complicada, desde luego, la cosa, porque el sector tecnológico, como quien dice, ha pegado ya el petardazo. Sí que es cierto que el año pasado, ¿no? 2022, donde vimos que fue esa excepción para un sector que normalmente pues, suele dar bastantes sorpresas de manera, digamos, positiva, pues quien estuviese listo, ¿no? En ese caso y tomase posiciones, pues ahora mismo este año se las ha visto venir, pero en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Porque se ha encontrado con unas revalorizaciones, aunque mucho se debe decir que se habla entre las gestoras que se han perdido esa fiesta de Nvidia. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, a ver, Nvidia, pues hay que ver las valoraciones de Nvidia. Para mí son casi estratosféricas, ¿no? Y es verdad que pues daba un poco de miedo, incluso antes de la subida, pues meterse en Nvidia, porque las valoraciones eran realmente pues escalofriantes y tras el subidón pues son aún más escalofriantes. Entonces, cuidadito con perseguir también las rentabilidades, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? De que el inversor español pues está viendo que se le ha escapado el tren de la renta variable. Y yo me temo que pues vamos a ver suscripciones netas en fondos de renta variable, pues, sobre todo cuando pues en la prensa pues se repite y tienen razón, ¿no? De que la renta variable ha sido el gran ganador de estos últimos meses. Entonces, ojito con perseguir las rentabilidades. Yo creo que lo más prudente es mantener el plan de inversión que uno tiene en función del riesgo que quiere asumir, sin hacer demasiadas locuras, ¿no? Porque a nivel de valoración, repito, en algunos segmentos de la tecnología y algunas empresas en particular, pues nosotros pensamos que las valoraciones son pues ya muy exigentes, ¿no? Y no estoy solo hablando de Nvidia, también hablo de Apple. Para nosotros Apple, que es el valor que más pesa tanto en el Standard & Poor's 500 como en el Nasdaq, para nosotros es un valor que está sobrevalorado. De hecho,
También tenemos un rating para las acciones, del que hablaremos en otra ocasión, que también va de 1 a 5 estrellas, y para Apple creo recordar que solo le otorgamos 2 estrellas. Bueno, pues habrá que ver sin lugar a dudas en otro vídeo por qué Apple y otras tantas compañías que imagino que incluiréis en ese rating ha conseguido solo esas 2 estrellas por valoración de Morningstar. Fernando Luque, editor senior de Morningstar España, muchísimas gracias por atendernos en Capital Radio y sobre todo, pues gracias por esos consejos, porque como bien has comentado, las 5 estrellas Morningstar pues también suelen coincidir a posterior con buenos resultados de los fondos. Así que nos sirve ese consejo para estar muy atentos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, hasta luego.